Viniendo a predicar he recibido varias amenazas. Me han dicho que acabe pronto, que es el Día de la Madre. Bueno, no eran amenazas, es broma, eran consejos. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que siempre que hablamos de madres, siempre me acuerdo del pueblo de Israel, pueblo hebreo, cuando estaban esclavos en Egipto, ¿no? Cómo las madres tomaron, digamos, la determinación de tener hijos. Incluso las parteras egipcias decían que las mujeres de Israel no eran como las otras, sino que tenían hijos, porque si no el pueblo de hebreo en aquella época, siendo esclavos, muriendo mucha gente, no procreando, no creciendo en cantidad, pues se hubieran extinguido. Pero las madres tomaron, digamos, la iniciativa y tienen parte del mérito de que el pueblo hebreo pudiera salir de Israel. Muchas veces pues atendemos y nos fijamos en los líderes, en Moisés, pero hay que reconocer que las madres hebreas jugaron un papel muy importante para, digamos, la salvación o no la extinción del pueblo hebreo. Y desde luego una madre, el sentimiento de una madre hacia sus hijos es algo que los hombres no tenemos y que es algo tan intenso, digamos, tan arraigado a una madre hacia su hijo, el deseo de dar, el deseo de su hijo, la preocupación, el sentimiento, que es algo increíble y es algo que de verdad que los hombres no tenemos y es digno de admirar. Y quiero hablar esta mañana de eso, del deseo de dar. Leemos en Hechos, en el capítulo 20-35, dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto parece como un proverbio o un dicho no muy bonito y queda así, pero dentro de esa frase, más vale o más bienaventurado es dar que recibir, hay una realidad mucho más profunda. Esa frase encierra en ella algo mucho más profundo, más que, digo, que una frase, un eslogan o algo así bonito. Porque yo me he dado cuenta que yo he utilizado mucho el término dualismo, ¿no? Muchas veces, porque era un término muy gráfico, ¿no? Que en nosotros hay dos tendencias innatas, ¿no? Y siempre ponía el ejemplo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y como ejemplo gráfico, pues es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Vemos la naturaleza de Dr. Jekyll, un hombre bien y tal, la naturaleza de Mr. Hyde, un hombre egoísta que busca lo suyo, asesino, ladrón, ¿no? Y de alguna manera ese dualismo pues lo veía en la naturaleza del ser humano y sí, puede ser así, pero ya con el paso del tiempo veo algo mucho más profundo, ¿no? En ese dualismo, o por decirlo así, en esa lucha interior que tenemos todos. Todos tenemos una lucha interior. En esa lucha interior lo veo más, o veo la causa más apropiada, o por decirlo así también, más profunda, es en que vivimos con dos deseos: el deseo de dar y el deseo de recibir. El deseo de dar y el deseo de recibir. Y Jesús nos dice, por medio de este versículo, que es mejor dar que recibir. Y recibir no es malo si recibimos, pero si recibes con la intención de dar, está bien. Pero si recibes con solo la intención de enfocarlo hacia tu
lado egoísta, hacia el lado, hacia tu ego, por decirlo así, hacia ti mismo, sin pensar en los demás, haciendo tus actos sin mirar las consecuencias que puedes causar, principalmente a ti mismo, pero también a los demás, el deseo de recibir se convierte en algo doloroso, frustrante y que en verdad nos quita la libertad para seguir a Dios, para entrar y conectar en la presencia de Dios. El modelo mesiánico, y muchas veces, o el modelo cristiano no es el individuo dispuesto a tener poder. El modelo cristiano, si queremos ser, como dice Elías, cristitos, no tiene sentido en simplemente satisfacer tu autoestima, que muchas veces buscamos eso, satisfacer nuestra posición personal. No tiene que ver nada con eso. El modelo cristiano es estar siempre dispuesto para sacrificarse por los demás. Ese es el modelo cristiano. No recibir poder, no recibir autoestima, no recibir nada, sino siempre dar, incluso dar más de llegar hasta ese punto, a este punto que llegas al sacrificio. Por lo tanto, si eres cristiano, perdona, pero no te ha tocado la lotería. No hay prosperidad, no hay nada que tú vayas a recibir especial. Sí, recibes la presencia de Dios, pero siempre cuando tú tienes más bien en tu vida el deseo de recibir. Dice en Mateo 10:45, dice, lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el modelo del cristiano, ese es el modelo, por decirlo así, o el rol, o la chispa, a mí me gusta más llamarle mesiánica, que tiene que estar en nuestras vidas. Tengo a mi hermano y estoy muy orgulloso de él. Mi hermano en Valencia, uno de mis hermanos, él estaba con fuertes depresiones. Estaban muy preocupados porque veíamos que estaba mal, llegó a estar incluso tomando cosas, yendo a sitios, a médicos, a psicólogos, y estaba mal, no era feliz, no estaba deprimido, pasaban muchos, bueno, todos conocemos más o menos lo que es una depresión, pero ahora lo que ha hecho es que está ayudando, se ha metido en una asociación que ayuda a personas discapacitadas, tanto físicamente como psíquicamente. Él coge voluntariamente y se los lleva, vive por Denia y se los lleva al mar, se los lleva a todos con sus sillas de ruedas, gente que apenas no puede moverse. Y ahora lo veo y es más feliz que una perdiz. ¿Por qué? Porque el deseo de dar, cuando llega a ser tan intenso, el deseo egoísta, vuelve locas a las personas. Entras en unos valles de oscuridad muy fuertes. Yo me acuerdo cuando entré en Betel, cuando estaba Raúl ya sabéis quién es el primer chico de Betel. Él, así hablando, él siempre decía que los psiquiátricos o manicomios o como queramos llamarlo, están llenos de personas egoístas que solo piensan en ellos. Y es verdad, porque yo decía, pues tienes razón, porque yo he estado en un psiquiátrico, ya estoy un poco mejor, gracias a Dios. Pero yo estaba en un psiquiátrico y yo iba ahí donde estaba el bar del psiquiátrico y había uno que era Superman, otro que encerrado en sí mismo, Superman, otro que era un cazador, otro que cada uno viviendo aislado en su historia y encerrados en sí mismo. Yo creo que habían llegado a un punto tal de oscuridad, de egoísmo y de estar cerrados que te vuelves loco.
por eso Jesús nos dice, es más bienaventurado, es mejor dar que recibir. La palabra bienaventurado, cuando la leemos en la Biblia, quiere decir que estás por encima de lo que es normal. Cuando dice bienaventurado es que estás a un nivel mucho más alto de lo que sería normal. Cuando dice bienaventurado es que estás a un nivel más cerca de Dios, más cerca de la verdad que lo normal. La creación mismo, la creación tiene que haber un equilibrio. La creación es dar, es las flores. La biología dividió toda la creación en 4 reinos. Ya lo sabéis, lo habréis estudiado en la escuela. Reino mineral, reino vegetal. Yo lo he estudiado en la escuela, pero tengo que mirarlo aquí porque no me acuerdo. El reino animal y el hombre, 4 reinos, pero toda la creación de alguna manera tiene que dar. A nosotros, por ejemplo, tú ves una flor, voy a poner por ejemplo, una flor, tú dices, qué bonita es, ¿por qué? Porque esa misma flor, te está dando a ti algo, te está ofreciendo algo, incluso hasta las piedras, necesitamos las piedras para edificar, las mismas piedras nos dan, ¿no? La creación para que funcione, tiene que ser el dar. Y esto también, para los que creen en la evolución, yo lo llamo la pata coja de la evolución, que es el dar, el altruismo. Según Darwin, él dijo que la selección natural eran que los más fuertes sobrevivían sobre los débiles, pero se dio cuenta que ciertos animales practicaban lo que se llama el altruismo. El altruismo es cuando tú das sin recibir nada a cambio, ¿no? Yo me acuerdo que en Betel al principio no se pone tanto, pero nosotros nos consideramos altruistas porque Betel es una asociación altruista que da para no recibir. Pero Darwin se dio cuenta de esto y se dio cuenta que su teoría de la evolución estaba en peligro porque había esta anomalía, entre comillas, que decía que el altruismo pues también sostiene la creación. Y yo lo llamo el altruismo o el deseo de dar o el motivo de dar es la pata coja de la evolución. Él no supo enmarcarlo en lo que él llamaba selección natural. Entonces, la misma creación, hablando del microcosmos, de nuestras células o de los sitios más pequeños, necesitan tener una relación de dar y recibir unos de otros para que todo funcione. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una célula egoísta genéticamente alterada. ¿Qué es el cáncer? Pues es una célula que empieza a comer más que las demás, empieza a ocupar más espacio que las demás, hasta que empieza a comerse las demás, hasta que se convierte pues en una terrible enfermedad. El egoísmo, voy a leerlo según el diccionario, dice que es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del interés o de las consecuencias que puedan tener tus acciones hacia los demás. Volvemos a lo que dijo Jesús. Esa frase que parece un eslogan publicitario, simplemente, o que parece un proverbio o un dicho, tiene una realidad mucho más profunda. Más bienaventurado es dar que recibir. Y vuelvo a repetir que nuestras luchas interiores están en estas 2 tendencias. En el deseo de recibir, cuando tú te pones que quieres esto, quieres autoestima, quieres reconocimiento, y quiero, y yo. Ahí tenemos una lucha fuerte. Pero cuando te olvidas un poquito de ti mismo y entonces funcionas con el deseo de dar a los demás, todo tiene sentido. Porque
tanto en el terreno de la creación, en el terreno de lo natural y por supuesto en el terreno de lo espiritual, el dar es una bendición. La bendición es estar conectado con Dios, porque Cristo no vino a ser servido, no vino a recibir nada. Eso después. Pero lo que vino es a sacrificarse. ¿Qué podemos dar nosotros a Dios que Él no tenga? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios no quiere nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros lo que necesitamos de Dios. Por eso, digamos que la genética, por llamarlo así, espiritual, para que funcione en tu vida, para que crezcas, para que te sientas bien, para que no tengas esas luchas interiores, lo mejor es dar. Mejor es dar que recibir. Vamos a Éxodo al capítulo 10, versículo 1. Aquí vemos a un hombre con solo la capacidad de querer recibir, tomando decisiones sin pensarlas, sin pasar por la razón y de alguna manera no mirando las consecuencias que podía tener para los demás. Es el faraón. Voy a leer una parte del versículo que dice: llegó el faraón, Dios le dijo a Moisés: llega el faraón, pues hecho que su corazón se obstine. Luego dice algo más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es su corazón se obstine? Fijaros que es muy curioso que leyendo la palabra del original dice así, literalmente: llega el faraón, pues he hecho que su corazón se convierta en un hígado. Es verdad, utiliza la palabra kevet aquí. Y es sorprendente, hablando de la obstinación. ¿Por qué? Porque Dios había hecho que el faraón pensara con la parte del hígado. Y voy a explicar esto, ¿no? Hay 3 partes en nuestro cuerpo, que son el cerebro, el corazón y el hígado. Serían, por decirlo así, los órganos más importantes, ¿no? Y el orden para, digamos, tomar una decisión... estas 3 partes están muy ligadas a nuestra alma. La materia de nuestros órganos, la materia que estamos hechos, nuestro cuerpo, por decirlo así, es la sustancia de nuestras almas. No sé si me explico bien. Lo que vemos en el cuerpo es la sustancia de estas almas. Y relacionamos esas 3 partes de nuestro cuerpo, esos 3 órganos, cerebro, corazón y hígado, que están relacionados con el alma. Entonces, el cerebro es la razón. La cosa funciona que cuando tú te llega un pensamiento, tienes que tomar una decisión, digamos que tiene que pasar por la razón, tiene que ser filtrada por la razón. Y esa razón, una vez todo razonado, pues pasa a la parte del corazón, que es la parte de los deseos y la parte del sentimiento. Una vez pasado por la parte del corazón, estoy hablando de partes del cuerpo, pero relacionados también con el alma. Una vez ha entrado la razón a nuestro sentimiento, a nuestros deseos, la razón, lo que entra, crea unos sentimientos, unos deseos, pasa a la parte ejecutiva, que es el hígado. Y el hígado, digamos, es la parte que lleva todo a la acción. Entonces, lo que había pasado aquí al faraón, había llegado a una parte de obstinación egoísta, no creyendo creer lo que le estaba diciendo Moisés. Le estaba dando la oportunidad de sacar a su pueblo, que ya no pensaba, el faraón ya no pensaba con la razón, ya no pensaba con el corazón, con el sentimiento, con los deseos, sino que pensaba con el hígado. Y al pensar con el hígado, vemos que tomaba las decisiones que no debía de tomar, tomaba decisiones egoístas. El faraón había caído en una obstinación irracional que causa cuando el hombre se opone
no escucha a la razón ni a sus sentimientos. Hay un dicho de Pascal. Pascal era un matemático cristiano muy sabio que decía: hay razones del corazón que la razón ignora. Fijaros, cuando el faraón llegó a pensar de esa manera, y eso lo podemos traspolar o lo podemos llevar muchas veces a nosotros mismos. Cuando pensamos de una forma, vamos a llamarle con el hígado, con las vísceras, sin pensar, sin razonar, sin mirar nuestro corazón, nuestros sentimientos, lo que está ocurriendo, entonces es cuando tomamos decisiones que no son correctas. Entramos en ira, entramos en frustración, no vemos la realidad tal como es, interpretamos la realidad conforme a nuestro egoísmo o a lo que dice nuestras vísceras. De ahí viene también lo de, ya sabéis, los caracteres, los 4 caracteres, melancólico, todo esto viene porque antiguamente se creía que los caracteres salían del hígado y todo eran fluidos, bilis, fluidos que motivaban. Había la bilis negra, que era para los melancólicos, la bilis sanguínea, que era una bilis que hacía que corría mejor, cosas así. Y eso hacía que la gente funcionara según su carácter. Os voy a dar un consejo, y también me lo doy yo. No tenemos que tomar decisiones en depresión o bajo, digamos, la obstinación o bajo presiones que vienen de dentro de nosotros mismos, presiones que están influenciadas por nuestro carácter. Porque si lo hacemos, siempre vamos a tomar una mala decisión. También hay decisiones del corazón que si no están, digamos, si no tienen la cobertura de la razón, van a ser mal tomadas. Deseos del corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho a gente: mira, es mejor que te esperes, que no vayas con esta chica o no te cases? Consejos que damos los pastores, ¿no? No, yo, está mi mujer porque me la ha dicho Dios y tal, y voy para adelante. Pero piensa un poco. No. Tomando decisiones. Siempre hay que seguir el orden, el equilibrio, que es pensar, sentimiento y luego la parte ejecutiva. Vamos a Filipenses 4:7. Tiene que haber un equilibrio dentro de nosotros. Cuando hay ese equilibrio entre la razón, el sentimiento y nuestra capacidad ejecutiva o de realizar nuestros actos, yo le he llamado el cerebro, el corazón y el hígado. Cuando hay esta capacidad, entonces podemos decir la palabra más conocida del hebreo y del judaísmo que conocemos todos. Cuando estamos así, estamos en shalom, estamos en paz. Cuando los judíos o los hebreos se saludan, dicen más lonja. Si eres mujer, te dicen más lomej. Significa cómo estás de paz. Y la palabra shalom, nosotros la traducimos como paz, pero más allá de simple paz, digamos que es una palabra que habla de un equilibrio interior en nuestras vidas. Y ese equilibrio interior es cuando estas 3 partes de nuestras vidas, el cerebro, el corazón y el hígado, o llamémoslo de otra forma, la razón, el sentimiento o la capacidad ejecutiva, están en un perfecto equilibrio. Entonces es cuando podemos decir: tengo shalom, tengo paz. Porque no es una paz externa. Jesús dijo: no os doy la paz, no os doy el shalom como lo da el mundo o como lo dan los demás. Que tengas paz, que vayas en paz, que no hayan guerras, que todo sea en paz, sino que os doy una paz especial, una paz dentro de vosotros. En Filipenses 4:7 dice: y la paz, el shalom de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces no entendemos por qué pasa esto, por qué este está enfermo, por qué nos sucede esto, por qué nuestros amigos a veces sufren o algunas veces mueren. No sabemos, no hay entendimiento, no tenemos, tiene que haber una causa, pero no tenemos la respuesta. El problema es que no tenemos la respuesta. Pero aquí dice la paz, el salón, el equilibrio interior, el equilibrio dentro de nuestras vidas. También podemos llamarle la salud, que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento de las circunstancias que nos rodean. Porque a veces las circunstancias que nos rodean son horribles, presionantes. No, gracias a Dios no siempre, pero muchas veces. Porque vuelvo a decir, si eres cristiano, no nos ha tocado la lotería mientras estemos en este mundo. No nos ha tocado la lotería. Y esa paz, ese salón que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, vuestra razón. La mente es la parte también que nos conecta con Dios. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra de Dios que Dios puso nishma o neshema, se puede decir de las dos formas, aliento, ¿no? Nos dice aliento de vida. Hemos hablado de 4 reinos: el animal, el mineral, el animal y el mineral, el vegetal y el animal. Pero el hombre tiene una facultad que no tienen las demás partes de la creación, que es conectar con Dios, buscar a Dios. Una de las cosas también es el habla. El hombre es un ser parlante, pero la necesidad que ya tenemos en nosotros mismos de conectar con Dios no la tienen ni los animales, ni los vegetales, ni nada de eso. Entonces la mente, nuestras conciencias también, de alguna manera están necesitadas de buscar y de conectar y de entrar en la presencia de Dios. Otra cosa que debemos de hacer, porque claro, aquí tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar soluciones. Si hemos dicho que el deseo de recibir, el deseo de dar, el deseo de recibir causa frustración, ¿qué podemos hacer? Si tomamos decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, decisiones viscerales y decisiones momentáneas de acuerdo a nuestro carácter, y eso no funciona, decisiones bajo depresión, hemos estado hablando de eso. ¿Cuál sería la solución? Primero, ya le he dicho buscar el salón, buscar el equilibrio y buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y luego otro es meditar. Antes de tomar todas las decisiones, meditar. Meditación. Yo sé que meditación no es una palabra en el cristianismo muy popular, porque muchas veces se le relaciona con filosofías orientales, como la meditación trascendental, el Om, no sé. Yo he estado hace años metido en meditación trascendental y cosas. Bueno, realmente no estuve llegar metido del todo, pero como era la moda, pues practicaba meditación. De acuerdo que comprábamos unos discos muy raros que eran de música que hacían, no sé, era como si le estaban pinchando un gato igual. Y claro, nosotros nos poníamos ahí, decían, poneros en posición de loto. Te ponías ahí, doblabas las piernas de una forma que tenías que doblar la pierna, metértela por aquí encima, luego doblar la otra. Gracias a Dios que no me tuvieron que cortar las piernas, porque se me paraba la circulación. Pero cuando ya estaba así, dije, estoy haciendo el tonto. Tiré el disco, recuperé la circulación en las piernas, gracias a Dios, y dije, estoy haciendo el tonto. Pero la Biblia sí que nos habla de meditación, y hay que meditar la palabra de Dios. Y eso va, de alguna manera, a reavivar
nuestras decisiones, nos va a hacer personas mejores. Vamos a meditar. Antes de tomar una decisión, vamos a meditar. Leemos la palabra de Dios, vamos a meditar qué Dios nos quiere decir con esta situación. Vamos a meditar, vamos a parar un momento y vamos a meditar. Dice en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, fijaros lo que dice: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en unas versiones pone pensar, pero en otras versiones pone meditar. Yo he cogido la versión que más me convenía hoy, la de meditar. Dice: si algo merece elogio, en esto meditad. Antes de tomar una decisión, meditar. Antes de tomar una decisión bajo la influencia de nuestro carácter, sea melancólico, sanguíneo, o el otro, flemático, tal, meditar. Antes de hacerlo, meditar. La palabra en hebreo de meditar tiene una relación como algo así como quedarse solo. Tiene un sentido de quedarse solo, de coger de momentos de estar solo, y no en el sentido de ermitaño, de aislarte de todo el mundo, no, entonces estaríamos yendo por otro lado y sería una equivocación, sino en el sentido de estar solo tú con Dios. La oración es igual. Dice Jesús, decía: no oréis como los hipócritas que aman para que les vean todos, sino que entra en tu habitación, entra en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Hay momentos, está muy bien todos los momentos que tenemos juntos, adorando, escuchando la palabra de Dios, orando, en todo, ¿no? Todo está perfecto porque tenemos que tener una comunión, pero hay momentos para estar solo, para meditar, antes de tomar decisiones. Meditar en la grandeza de Dios, meditar en, como dice en Filipenses, en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno y todo lo que es justo. Y estoy seguro que eso nos va a hacer mejores personas y va a sanar áreas que tenemos en nuestra mente, porque yo sé que esto me pasa a mí y os pasa a todos. Que muchas veces nos podemos orar y nuestra mente está en no se sabe dónde. ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado? ¿Vosotros habéis visto que los judíos cuando están orando en el muro de lamentaciones, hacen así? ¿Sabéis por qué lo hacen? Porque dicen que así tienen una mejor concentración a la hora de orar. Dicen que así mejor se concentran. Ellos buscan también, necesitan, digamos, de concentrar, de enfocar nuestro pensamiento, nuestras oraciones, nuestra meditación, enfocarla hacia Dios. Y muchas veces nuestros pensamientos van por otro lado. Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Bueno, voy a leer varios versículos. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley, y aquí tengo que hacer un énfasis, porque cuando dice aquí ley, no está hablando de las leyes, eso serían los mandamientos. Cuando está hablando aquí, se usa la palabra original, la palabra Torá, y la palabra Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces no está hablando de ley. Aquí no está hablando de que medites que si hay que guardar el sábado, o que si hay que comer esto, comer lo otro, ¿no? No está hablando de eso. Está hablando de meditar en la palabra de Dios, ¿no? Cada religión, pues, unos no comen vaca, unos no comen cerdo, unos no...
Ah, ¿sabéis? Pero todos comen pollo. Por eso nuestro asador, que podéis luego entrar en nuestro asador, es un asador internacional que sirve para todas las religiones, sean budistas, sean musulmanes, sean judíos, todo el mundo puede comprarse un pollo en nuestro asador. Y además, cuando vayas al asador, me gustaría, ellos nos están oyendo, porque tenemos un sistema para que ellos no oigan las predicaciones. Cuando vayas hoy a por tu pollo, que le digas al asador, tu trabajo no es en vano. O que le digas algo bonito porque están los chicos ahí sirviendo a los demás y luchando ahí haciendo pollos. Cuando vayas a tu pollo, dile algo bonito, algo que les anime. Se me ha ido la olla. Ah, sí, y en su ley, ¿qué dice? ¿Qué dice? Medita, ¿no? En esta versión que tengo yo dice, medita de día y de noche. Y ahora vienen las consecuencias de la meditación. Y vuelvo a decir, no confundir con meditación trascendental, meditación, filosofías orientales. No. Dice, será, aquí viene la consecuencia, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Meditar la palabra de Dios, meditar la grandeza de Dios. Luego en el Salmo 91, rápidamente, ya lo he compartido otras veces, pero lo voy a decir rápidamente. Dice, el que habita en el abrigo. Me gusta más la traducción original en hebreo, dice, el que habita en el secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita, el que se sienta. La palabra habitar es, en hebreo, Yosef, el que se sienta, el que se establece en el secreto, en el soter, es la palabra que se usa aquí. El que habita en el secreto. Y ahí cuando dice en el secreto es cuando una persona está meditando, está buscando a Dios, está conociendo a Dios. Porque todo esto no es simplemente conocer las Escrituras. Yo no quiero conocer las Escrituras, me gusta mucho leer hebreo, tal, para aquí, para allá, pero no quiero saber simplemente de las Escrituras, quiero conocer al Dios de las Escrituras. Y eso se hace meditando en la palabra de Dios. Ahora, si para conocer al Dios de las Escrituras tengo que estudiar las Escrituras, pues voy a estudiar las Escrituras. Pero yo quiero conocer al Dios de las Escrituras, más allá de las controversias, de las diferentes conciencias, de las diferentes religiones o de los diferentes pensamientos. Quiero conocer al Dios de las Escrituras, por eso estudio las Escrituras. Bien, la pregunta sería, ¿cómo podemos salir, ¿no?, de tener un pensamiento en forma de, como el faraón, en forma de hígado? He hablado un poquito así por encima, pero podéis vosotros buscarlo y leerlo sobre los líquidos humorales y las teorías de los caracteres. Pero la pregunta sería, ¿dependemos solamente de todo esto de fluidos corporales, bilis, hígados? Quizá todo esto pues se arreglaría de alguna forma con pastillas, ¿no? Y ya está. ¿Dependemos todo de eso? No, dependemos de lo que nosotros elijamos. Dependemos de nuestras decisiones. Dependemos de elegir lo bueno. Dependemos de buscar a Dios. Fijaros, vamos en lo que pensaba Pablo en Romanos 8,
Se me ha olvidado apuntar la cita, no, 8, antes del capítulo 8.1. Parece que es el capítulo 7. Lo leo yo. Esta es la Biblia, de verdad, lo prometo. Dice así, y además lo habréis leído muchas veces: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Fijaros, Pablo conocía muy bien estas luchas. Él habla de que había veces que había algo en sus miembros que iba por delante de lo que él estaba pensando o de lo que él tenía que hacer, que iba por delante de la razón. Incluso llega a decir: miserable de mí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esto? Miserable de mí. O a veces esa expresión pseudo religiosa: Señor, llévame pronto, ¿no? A ver, cuando una situación nos abruma. Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así yo mismo, que por un lado con la mente, con la razón, con una parte donde está también la conciencia, hemos dicho antes que es cuando Dios sopló el aliento de vida, con una parte que nos une a Dios, que nos hace conscientes de la presencia de Dios, con esa parte servimos a Dios, sirvo a la ley de Dios o a la palabra de Dios. Pero por otro lado, con la carne, con los que muchas veces sale de nosotros, esas decisiones, esas luchas interiores, sirvo a la ley del pecado. Lo que está diciendo Pablo es que hay una tendencia natural, un instinto en nosotros hacia el mal, un instinto que está dentro de nosotros. Y también hay una mente conectada a nuestra alma que también nos une al Espíritu de Dios, que debe imponerse hacia, digamos, esa tendencia natural que nos impulsa a hacer lo que nos conviene. A veces nos pasa que nos dices: ¿por qué he hecho esto? Pero si yo no, a veces no entiendes incluso. Es que muchas veces parece que el mal, nosotros no escogemos el mal, parece que el mal nos escoge a nosotros. Y en un sentido es así, porque el mal está ahí, digamos, lo malo siempre está ahí, no hace falta ni elegirlo, es la tendencia natural, es desde el pecado, desde que el hombre pecó, es la tendencia que tiene el ser humano, no hace falta, pero sí que podemos escoger lo que es bueno, sí que podemos escoger lo que nos conviene, sí que podemos escoger el buscar a Dios, eso sí que lo podemos hacer. Y Pablo decía que esa mente, esa razón, tenemos que imponernos hacia eso que nos lleva a no tomar decisiones. Y ya termino, para las personas que me estaban amenazando se queden tranquilas. En Romanos 8.1, que viene después de esto que he leído, Romanos 8.1, otro consejo para vencer todos estos problemas que hay dentro de nosotros y que se producen por el deseo de recibir en esa parte nuestra egoísta, que solo piensa y solo quiere recibir. Dice en Romanos 8.1, y después de Pablo de enfocar el asunto como lo ha enfocado, miserable de mí y todo lo que hemos leído, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no puede hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no, ahí viene, esto podríamos analizarlo y aquí se podría sacar una predicación, pero quiero ir a una parte breve.
Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a las influencias que hemos dicho antes. No andamos conforme a lo que nos dicta nuestras vísceras, nuestro hígado, nuestro carácter, sino que andamos en el Espíritu. Pues otro de los consejos para vencer es andar en el Espíritu. Porque los que viven según la carne, a veces la carne en la Biblia, la traducción parece un poco, a mí, ¿no? Otros a lo mejor no, pero a mí me parece un poco religiosa. Parece la carne, no sé, me suena un poco así religiosa. Pero cuando dice aquí, dice, porque los que viven según la humanidad, podemos decirlo, usar otra palabra más moderna, o adaptarlo de alguna manera, los que viven según lo humano o la humanidad, tienen la mente en las cosas del humano, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Consejo, primero, buscar el equilibrio, buscar la paz de Dios. Segundo consejo, meditar antes de tomar las decisiones, y cuando hablo de meditar es buscar a Dios, buscar la palabra de Dios, buscar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Eso nos hará mejores personas. Y tercero, andar en el Espíritu. Yo creo que podían haber más, podíamos hablar de orar, podíamos hablar de muchas cosas más, pero he elegido esas tres. Andar en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Maco, ¿puedes? ¿No? ¿Quién toca el piano hoy? Vamos a hacer una oración todos juntos. Y me gustaría que por motivo de alguna forma de meditación o de concentración en lo que en lo que hemos oído o en lo que nos está hablando Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a tener un momento, digamos, de intimidad con Dios. Cierra tus ojos, no te preocupes de quién está al lado, ahora vamos a comer y te compras un pollo si quieres. Pero ahora es algo que sea entre tú y Dios. Yo he expuesto la palabra de Dios, bien o mal, como sé, pero ahora lo importante es que tú, todo esto que hemos hablado, lo hagas real dentro de ti, en tu vida. Y por eso cierra tus ojos y vamos a orar. Antes de orar, te voy a decir que he hablado de varios reinos, ¿no? Vuelvo a decir, el mineral, el animal, pero Dios cuando nos creó, nos hizo como corona de la creación. Y muchas veces hemos perdido el sentido de que somos la corona de la creación. ¿Y cómo podemos volver a tener el sentido de que Dios nos ha puesto por encima de animales, del resto de la creación? Eso lo lograremos cambiando nuestro pensamiento. ¿Sabes? Por mucha frustración, por muchas cosas que nos ocurren, tú no tienes la capacidad de cambiar todo esto. De cambiar, si te das cuenta de que muchas cosas que afectan en tu vida, frustraciones, dolores,
luchas es porque solo tienes el deseo de dar. Cuando Elías habló antes, él me confirmó todo esto porque él habló del sentido del sacrificio. Y en Cristo es nuestro líder y Él lo hizo así. Antes de recibir, tuvo que recibir la gloria, el honor y todo lo que va a recibir, Él vino a dar y se dio a sí mismo. Tú tienes la decisión y el libre albedrío de escoger lo bueno. Como he dicho antes, lo malo a veces no hay necesidad de escogerlo, casi viene solo. Pero lo bueno sí que necesita una decisión. Y ahí es donde entras tú. Entonces no estamos a expensas de fluidos corporales, de líquidos, de vísceras. Todo eso es algo, ejemplos que hemos puesto, gráficos. Tú tomas la decisión de cambiar de tu manera de pensar, de hacer todas estas cosas, de meditar, de buscar la paz de Dios, el equilibrio, de andar en el Espíritu. Si queremos entrar en comunión con Dios, tenemos que entrar en la dinámica del dar, porque si no, no vamos a estar en la presencia de Dios. Si no entramos en el lado de dar, no vamos a estar no vamos a tener comunión con Dios, porque Dios es dar, 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 dar. Él dio a su Hijo, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado todo. Él creó la creación con un sentido de dar, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, todo funciona con una comunión del dar. Y eso tiene que funcionar en nuestras vidas funciona en la creación y tiene que funcionar en nuestras vidas dentro de nosotros. Porque lo contrario, el deseo de recibir solo produce dolor y frustración. Desea recibir en tu corazón este deseo de dar, que Dios lo ponga. Y si pides algo y si quieres recibir algo, lo puedes hacer. Pídeselo a Dios, pero que sea para dar. Si pides más amor, que sea para dar más amor. Si pides más dinero, para dar más a los demás. Si pides más poder en la iglesia, en el centro, que no sea que sea un título sencillamente, sino que sea para dar a los demás. Si eres un diácono, quieres ser diácono, lo eres, que haya dentro de ti ese sentido de dar a los demás, porque eso es Dios. Porque eso es Dios, lo contrario es frustración, dolor, egoísmo, luchas interiores, luchas personales, no ver la realidad tal como es. Esas son nuestras luchas. Y no os hablo como alguien que lo ha conseguido ya, sino como alguien que quiere conseguirlo. Y si estoy diciendo todo esto esta mañana, lo estoy diciendo también para mí, porque Dios también me ha hablado a mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque queremos entrar en el deseo de dar. Queremos entrar en tu presencia. Y la forma de andar en tu presencia es andar en espíritu y en verdad. Porque tú tales adoradores buscas que anden en espíritu y en verdad. Y la verdad es absoluta y la verdad es una y no hay más verdades que la que tú nos das y la verdad que nosotros podemos darte a ti. Señor, gracias. Gracias porque de una palabra tan sencilla
como mejor es dar que recibir, tú nos hablas y nos das una revelación profunda de esa realidad y de esa verdad. Señor, gracias por todas las personas que están ofreciendo sus vidas. Realmente esas personas son grandes en el reino de los cielos. Las personas que buscan sin recibir nada a cambio, que dan sin recibir nada a cambio, que no buscan títulos ni posiciones, sino que solo tienen el deseo de dar, porque eso es de Dios. Y esa es tu naturaleza, esa es la naturaleza de Dios, el dar. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes en nuestra razón, en nuestra mente, de esta verdad que tú nos estás hablando ahora, Señor. Gracias por tu pueblo, bendícelo.